Muchas gracias por acompañarnos este 27 de febrero del 2019 al rescate del alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11 que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Agape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en Ignacio de la Llave 1002, y tenemos el gusto de traerle a usted la palabra del Señor. Primero tendremos la sección de nuestro pastor, el consultorio bíblico. Trataremos acerca de una pregunta, como nuestro pastor siempre lo ha tomado así, y a través de la Biblia se contestará esa pregunta en el fundamento doctrinal y perfecto que es la palabra de Dios. Segundo, hablaremos de una de las parábolas de Jesús, muy brevemente, pero hablaremos de una de las parábolas de Jesús. Y tercero, queremos pedirle que por favor se pueda comunicar con nosotros si así lo desea. Queremos orar por usted, queremos orar por su familia. Queremos orar por alguien que usted nos mencione, que tenga alguna necesidad o esté enfermo. Con ayuda de Dios hay bendición, hay milagros en el Señor. Nada es imposible para Dios. Confiamos en Él, que obre conforme a su voluntad, pero sobre todo para que usted busque de corazón a Dios, para que usted encuentre con el Señor Jesucristo ese nuevo caminar que necesita cada persona, y solamente en Jesucristo lo hay. El perdón de pecados en Jesucristo es nuestro Salvador. Quédese por favor con nosotros. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Agape. Le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, que es nuestro rescatista. Dios lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Aquí estamos de nuevo con mucha gratitud a Dios por permitirnos este privilegio de servirle, y a usted también, que nos hace el favor de sintonizarnos. Este es el segmento Consultorio Bíblico del programa 911 SOS al rescate del alma, y quiero hoy contestar una pregunta que a muchos, las personas que me han hecho, veo hasta desaliento en ellos. Y es por esto. Me dicen: pastor, en nuestra iglesia se nos enseña que todos debemos hacer milagros, y yo no hago milagros y me siento mal porque hasta me han dicho que ando en pecado, o que me falta fe, o que no me he entregado a Cristo. Y esa es la pregunta: ¿deben todos los cristianos hacer milagros? Ese fue, por cierto, mi tema en mi sermón dominical en mi amada iglesia Agape el pasado domingo. Y quisiera compartirle a usted mucha palabra de Dios. Si yo le leo la Biblia, textualmente, se consiguen dos cosas. Una, que usted escuche, que usted compruebe que lo que le estoy diciendo está en la Biblia y no es nada más mi opinión. Y segunda, y es muy importante, el apóstol Pablo en Romanos 10 dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Así que sin que usted se dé cuenta, su fe va a ir aumentando con solo estar escuchando la palabra de Dios. No palabra de hombres, palabra de Dios. Y le comparto Marcos 16, desde el versículo 15 al 18. Aquí Jesús está resucitado y va a ser levantado a la diestra del Padre, pero al despedirse de sus 11 apóstoles, Judas se había suicidado, les dijo así: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que crean: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, si bebieren cosa mortífera no les dañará, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este pasaje ha sido muy discutido, ha despertado polémicas, inclusive muchos afirman que no aparece en los originales griegos, pero yo no voy a discutir eso. Para mí es Biblia como el resto de la Biblia, y está escrito así. Y el Señor Jesucristo promete que los que le siguieran tendrían 5 facultades, la repito: echar fuera demonios,
hablar nuevas lenguas, quitar serpientes, si beben algún veneno no les haría daño, y pondrían las manos sobre los enfermos y sanarían. Mire usted, estas facultades yo no las veo hoy. Estoy por cumplir 40 años en el cristianismo y he visto a muchos de los grandes sanadores que ponen manos sobre los enfermos y los enfermos no solo no sanan, sino hasta se mueren. He oído muchos que dicen que hablan lenguas y lo único que hacen es repetir unas sílabas ahí sin sentido. He visto a muchos que echan fuera demonios según ellos y no se van los demonios. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué Jesús lo dijo y no se cumple? Creemos que Jesús cumplió su palabra en la era apostólica. Mientras los apóstoles vivieron, estas facultades se cumplieron, aun cuando no hay ningún registro de que alguien haya bebido un veneno y no se haya muerto, pero seguramente sucedió porque el Señor lo dijo. Pero al cerrarse el canon de la Biblia con Apocalipsis, ya esas facultades terminaron. Yo tengo suficiente base bíblica para decir esto. Lo primero que le digo es que no todos en la Biblia hacían milagros. Los milagros que aparecen en el Nuevo Testamento, a ese me refiero en concreto porque la iglesia pertenece al Nuevo Testamento, se limitaban a estos grupos de personas. Les cito el primero, los apóstoles. Los apóstoles. Se suicida Judas, nombran a Matías, pero el Señor había elegido al apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso. En Marcos 16, el pasaje que le leí, los versículos 19 y 20, así es escrito. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales, los milagros que se seguían. Amén. Los apóstoles, le confirmo con la Biblia, hacían milagros. En el capítulo 2 de Hechos encontramos otro pasaje doctrinal. Ahí encontramos lo siguiente, Hechos 2, versículo 41 al 43, así es escrito. Así que los que recibieron su palabra, el sermón de Pedro, fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y escuche, y toda persona tenía temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Los apóstoles hacían estos milagros por el poder divino. En Hechos 5:11, hablando de los apóstoles, en Hechos 5:11 y 12, así es escrito. Vino un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. Y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Primer grupo que hacía milagro, los apóstoles. Después viene un trío muy especial, Bernabé, un gran siervo de Dios. En el capítulo 13 de Hechos, lo encontramos a él predicando con Pablo en Iconio, en otros lugares. Y en el capítulo 13 de Hechos, versículo 46, así está escrito. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a ustedes a la verdad era necesario que se les hablara la palabra de Dios, mas pues que la desechan y se juzgan indignos de la vida eterna, he aquí nos vamos a los gentiles. Capítulo 14. Y aconteció en Iconio que entrados juntamente en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una grande multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que fueron incrédulos incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Qué hermanos? Pablo y Bernabé. A pesar de eso se detuvieron allí mucho tiempo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, dando o concediendo que señales y milagros fueran hechos por las manos de ellos. ¿De quién? De Pablo y de Bernabé. Bernabé era alguien que no era apóstol, pero que también
le estoy mostrando con la Biblia, hacía milagros. El otro era un diácono llamado Esteban, un varón lleno de gracia y del Espíritu Santo. En Hechos 6, versículos 5 al 8, así está escrito. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les pusieron las manos encima. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. Y esto es precioso. También una gran multitud de los sacerdotes obedecían a la fe, dejaban el judaísmo. Quizá le gritaron a Pilato, crucifícalo, refiriéndose al Señor, pero ahora se arrepintieron y se entregaron a él. Y el versículo 8, así está escrito. Pero Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Le demuestro con la Biblia que Esteban, el diácono, también hacía milagros. Y otro de esos diáconos que también era evangelista fue Felipe. A él lo encontramos en Samaria, el reino del norte, y ahora él tiene también la unción divina. Capítulo 8, 5, así está escrito. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe en los sermones, oyendo y viendo las señales que Felipe hacía milagros, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Gloria a Dios. El Señor estaba respaldando a Felipe. Así que tiene usted a los apóstoles, a Bernabé, a Esteban y a Felipe. Y hay un solo caso de excepción, que es Ananías de Damasco. Ananías recibe del Señor el llamado para ir a la calle que se llama La Derecha, donde había un hombre ciego desde hacía 3 días. Era Saulo de Tarso, un fariseo perseguidor de la iglesia. A muchos habían mandado a la cárcel, los torturaba, y a muchos los había entregado a la muerte, como Esteban. Pero el Señor en el camino de Damasco, en el desierto, se le apareció como una luz refulgente, lo tumba del caballo y lo deja ciego 3 días y 3 noches. Y les dijo, vete a la ciudad y ahí se te va a enseñar lo que tienes que hacer. Y ahí vivía Ananías, uno de los perseguidos por Saulo de Tarso. Ahora el Señor le dice que vaya y ore por Saulo para que reciba, para que recupere la vista. Y así está escrito, 5 al 8. 9, 5 al 8. Discúlpeme, 9, 10 al 12, así está escrito. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él está orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Paso al 17. Ananías entonces fue y entró en la casa y poniéndole las manos encima dijo, Saulo, hermano, ya sin ningún coraje, sin ningún temor, Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y enseguida le cayeron de los ojos como escamas y recibió al punto la vista y levantándose fue bautizado. Gloria a Dios, aleluya. Ananías es el cuarto caso. Miren, tenemos los apóstoles, Bernabé, Esteban, Felipe y el caso de excepción, Ananías. Solo un milagro hizo. La Biblia dice que solo una persona ganó, pero aquí este hombre Saulo de Tarso se entrega a Cristo después de haberlo perseguido y a los cristianos, y llegó a ser el más grande de los apóstoles, el apóstol Pablo, que casi escribió la mitad del Nuevo Testamento, 13 cartas. ¿Qué le parece? Esto es lo que Dios dice y esto es lo que yo le comparto. No vine a compartirle mi opinión, sino lo que Dios dice. Ese es el compromiso de mi hijo, de José Luis y el mío con usted y con Dios. Adquirimos un privilegio muy grande, pero una responsabilidad enorme de no pervertir, de no torcer la palabra de Dios, sino predicarle tal como está escrita. Usted puede ver fácilmente en la Biblia hombres como Apolos,
poderoso en las Escrituras, no hizo ningún milagro. Aquila y Priscila, un matrimonio fiel que estaba en Corinto, ahí se lo encuentra el apóstol Pablo, tampoco hicieron milagro. Tito, Timoteo, Epafrodito, bueno, tantos hombres que estuvieron ahí como grandes siervos de Dios, no hicieron milagros. ¿Por qué? El mensaje es claro. No todos los cristianos hacen ni harán milagros. Dios limitó esta facultad a estos que yo les he mencionado. Pablo a los Corintios le dice que hay personas que han recibido unos dones de sanidad, otros dones de lengua o de interpretación de lenguas, de hacer milagros, pero no todos tienen los mismos dones. Y repito, esto cesó al morir los apóstoles. Hoy usted puede ver que mucha gente que se ostenta como grande sanador y que usted mande sus diezmos y deposite sus ofrendas, llegan y no sanan a la gente. Y lamento decir esto, pero muchas veces se ven rodeados de paleros, gentes que están de acuerdo con ellos para engañar. He visto tantas decepciones, gente que va con fe, da su dinero, que le cuesta trabajo ganar, y regresan llorando porque llegaron enfermos y se fueron enfermos. En la Biblia, bueno, le voy a decir algo que es también muy importante y usted lo debe tomar en cuenta. Jesús dijo que de todos los seres humanos, fíjese, de todos los seres humanos, el más grande es Juan el Bautista. No discutamos con el Señor. No digamos, bueno, pero yo creo que Elías o el profeta o Abraham o David o María o Pablo. No. Si Jesús dijo que el más grande de los seres humanos es Juan el Bautista, callémonos. Él sabe, Él no es ignorante, Él no es mentiroso. Él no quería quedar bien con Juan, pero ¿sabe cuántos milagros realizó este que es el más grande de los seres humanos? Ni uno, asómbrese, ni uno. Le comparto lo que Dios dice en Juan 10, 40 al 42. Así está escrito. Y se regresó Jesús tras el Jordán, a aquel lugar donde primero había estado bautizando Juan. Y se estuvo allí, y muchos venían a él y decían: Juan en verdad ninguna señal hizo, ningún milagro hizo, pero todo lo que Juan dijo de Jesús es verdad, y muchos creyeron allí en él. ¿Qué le parece? Bueno, como siempre, vamos carrereando, pero ya voy a concluir con algo que quisiera que le quedara bien claro. ¿Para qué Dios concedió que estos grupos hicieran milagros? No era para su lucimiento. Hoy vemos que hay unas pancartas enormes: venga, gran campaña de sanidad, milagro, liberación divina, prosperidad y todo eso. Y está el nombre del evangelista en grande. Antes ponían el nombre de Jesucristo ahí en un rincón chiquito. Ahora veo que ya no lo ponen. ¿Para qué? Si no lo necesitan. Y qué bueno, porque el Señor no está ahí. Y estos lo único que logran es fama y dinero. Amasan enormes fortunas. Pero mire, no era el propósito de hacer milagros que la gente se hiciera famosa o rica. Ese es el propósito. Le comparto otra vez Marcos 16, 19 y 20, donde así es escrito: el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, de donde va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y ellos, partiendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor, confirmando la palabra, confirmando el sermón con las señales que se seguían. Amén. Para eso eran los milagros. Había muchos predicadores, había mucha gente que se ostentaba como el Mesías. A muchos engañaron, arrastraron a cientos y a miles tras ellos, pero eran falsos cristos, no eran el Cristo verdadero. Y cada vez que ellos predicaban, no sucedía nada. Entonces el Señor les dio a esos hombres la comisión de predicar el evangelio, y para certificarle a la gente que este mensaje que ellos tenían, nada más ellos, no los mentirosos, era divino, concedía que hicieran milagros, respaldaban el sermón, sanando a los enfermos, expulsando demonios y aún resucitando a los muertos. Gloria a Dios. Para eso eran los milagros, para confirmar la palabra de Dios, que era de verdad de origen divino. En Hechos 14, 1 al 3,
Así es escrito. Aconteció en Iconio que entrados juntamente en la sinagoga de los judíos hablaron de tal manera que creyó una grande multitud de judíos y también de griegos. Ahora son Pablo y Bernabé. Pero los judíos que fueron incrédulos incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. A pesar de eso se detuvieron allí mucho tiempo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, respaldaba la palabra del Evangelio, concediendo que señales y milagros fueran hechos por las manos de ellos. Gloria a Dios. Para eso era. En ese momento que el Nuevo Testamento no estaba escrito, apenas estaba viviendo, era necesario confirmar que el mensaje era palabra de Dios. ¿Y cómo? Por medio de milagros. Hoy el Nuevo Testamento ya es escrito. Es palabra de Dios. No necesita nadie hacer milagros para confirmar que es palabra de Dios, puesto que esto tiene ya 2000 años que ha sido confirmado y establecido así por Dios. No por los pastores, no por las religiones, no por los movimientos religiosos, sino por Dios. Muchos nos atacan a nuestra amada iglesia Ágape y nos dicen, bueno, pero ahí en Ágape no hay milagros. Usted no nos conoce seguramente. Yo le puedo decir que ha habido cientos, y creo que me quedo corto, cientos de milagros en la iglesia Ágape. Gloria a Dios, exactamente. Gloria a Dios nada más. Los milagros que el Señor ha hecho, yo personalmente no he hecho ningún milagro, pero son incontables las veces que yo he suplicado al Señor. No le he reclamado nada, le he suplicado una sanidad, un trabajo, hasta unos embarazos, fíjense. Y Dios se ha humillado a escucharme y concedido las peticiones. Pero de ahí a que yo ande diciendo que yo tengo poder de sanidad y que me manden sus ofrendas, hay un abismo que nunca voy a cruzar. La gloria debe ser exclusivamente para Dios, porque Él es el que hace la obra. No quiero que usted quede con esa impresión de que, como muchos nos dicen con mucho cariño, es que ustedes son una iglesia muerta, es que ustedes no tienen el Espíritu Santo. O como algunos dicen, es que andan en pecado, por eso no hacen milagro, o les falta fe. Es cruel que alguien vaya enfermo a una campaña de estas evangelísticas con su esperanza, pone su oración y su corazón y no sana, y viene todo abatido y todavía le dicen con el pie encima, es que te faltó fe, es que dudaste, es que andas en pecado. Hay que tener mucho cuidado. Juan era un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su madre Elizabeth. Y él no hizo milagros, y no porque le faltara fe, y no porque anduviera en pecado por allí, por favor, hasta resulta blasfemo esto. 4 puntos finales y me despido. 1, escúcheme bien, y escúcheme con su corazón, no solo con sus tímpanos. Los milagros, no se deje usted engañar, pueden ser de origen diabólico. Repito, los milagros pueden ser de origen diabólico. En Éxodo capítulo 7 encontramos a Moisés y Aarón delante del faraón, dando el mensaje que el Señor dijo que dejara ir al pueblo hebreo, 4 siglos de esclavitud, y él no quiso. Entonces Moisés le dijo a Aarón, tira tu vara delante del faraón, y la vara apenas cayó se convirtió en serpiente. Eso era poder divino. El faraón ni se impresionó, estaba acostumbrado a ver cosas así. Llamó a sus brujos y sus brujos tiraron sus varas y se convirtieron en serpiente. Eso era poder satánico. Satánico. Cualquiera podría decir, bueno, pues igualaron. No igualaron, porque la serpiente que era la vara de Aarón se comió a las serpientes que eran las varas de los egipcios, de los brujos. Gloria a Dios. El mensaje es clarísimo. El diablo puede tratar de imitar, pero nunca va a igualar el poder de Dios. Y segundo, el poder que prevalece es el de Dios. Gloria a Dios. En Hechos 8 encontramos a un brujo llamado Simón, fíjese, se mezcló entre los que fingieron haber aceptado a Cristo, y dice en Hechos 8 que este brujo, 9, había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mago en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, y todos decían, esta es la gran virtud, este es el gran poder de Dios. Este hombre hacía brujerías y la gente decía, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué le parece? ¿Le suena conocido?
Y a ese hombre oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: esta es la gran virtud de Dios, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas, con sus brujerías, los había embelesado, como dicen ahora los jóvenes, los había dormido mucho tiempo. ¿Qué le parece? Poder de hacer milagros, sí, pero diabólico. Ahora, segundo punto de despedida. Hay un pecado que es imperdonable y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús sanó a un hombre que estaba ciego y mudo y lo sanó por el poder divino, de tal manera que el hombre hablaba y veía, gloria a Dios. Pero los fariseos, los sacerdotes hipócritas que lo odiaban, dijeron: ese milagro lo hizo por el poder del diablo, de Belzebub. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado que no tiene perdón. Jesús dijo: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Escuchen, yo he hecho esto por el poder de Dios, pero les digo algo, y esto fue muy severo: cualquier blasfemia que hagan contra mí les será perdonada. Cualquier blasfemia que pronuncien contra el Padre les va a ser perdonado, pero la blasfemia que hagan contra el Espíritu Santo jamás les será perdonada. Atribuyeron a Satanás lo que Dios hizo. Hoy estamos viviendo la situación inversa. Atribuyen a Dios lo que el diablo está haciendo en muchas congregaciones que se nombran cristianas. La gente pone la mano en la frente de las personas y las tira. ¿Cuándo Jesús o los apóstoles hicieron eso? ¿Cuándo los primeros cristianos de 1990 años, 1995 años hicieron? Jamás. Y la gente, en lugar de caer de rodillas o salir corriendo de miedo de rodillas y salir corriendo, alaban a Dios y glorifican a Dios por algo que está haciendo el diablo. Hacen cosas inmundas, devuelven el estómago, se revuelcan, imitan sonidos de animales y dan gloria a Dios. Esto es algo muy grave, muy grave. Tercer punto, y esto le debe quedar claro, se lo dije a estos hermanos, se lo dije a la iglesia el domingo, se lo he dicho a todo el que me quiera escuchar y se lo digo a usted si me hace favor de escucharme. Escuche, saque estas dos conclusiones firmes en su corazón. El hecho de que usted haga milagros no lo acredita, no le pone un sello de garantía de que usted es verdadero cristiano y que sus milagros son hechos por el poder de Dios, porque ya vimos que muchos hacían milagros y no era el poder sino del diablo. Esto nos debe quedar muy claro. El Señor dice que los cristianos, fíjense, debemos tener estas virtudes. Dice 5:22 de Gálatas, así está escrito: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si usted hace esto, usted es un verdadero hijo de Dios, usted está lleno del Espíritu Santo, pero aquí no aparece ni por asomo si usted hace milagros, porque los milagros pueden ser falsificados, imitados, no igualados, pero imitados por Satanás. Y en sentido contrario, el que usted haga milagros, el que no haga milagros no lo descarta como hijo de Dios, porque ya vimos que millones no hacían milagros y eran cristianos verdaderos. Pero el hecho de que usted haga milagros no lo acredita como hijo de Dios, porque los brujos y los demonios también lo hacen. Esto ya quedó muy claro. Concluyo. Unas palabras severas de Jesús al terminar su inmortal y sagrado sermón del monte. Él dijo así en Mateo 7, 21 al 23. Y le pido que guarde esas palabras en su corazón. Así está escrito: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que diga Dios mío, soy cristiano. No, sino solo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre es que vivamos en santidad. La voluntad del Padre no es que hagamos milagros, sino que vivamos en obediencia, alejados del pecado y entregados a Él. Y mire qué claro es esto. Eso debería hacer temblar a tanto brujo y tanto predicador falso. Muchos me dirán en aquel día, el día final: Señor, Señor, ¿no profetizamos o predicamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Miles y cientos de miles le van a decir: Señor, hicimos milagros, déjanos entrar. Pero la respuesta va a ser aplastante. Entonces les voy a contestar: nunca los conocí,
nunca los conocí, nunca fueron míos. Apártense de mí, obradores de maldad. No es el hacer milagros lo que lo certifica como cristiano, sino vivir en santidad. El hecho de que usted no haga milagros, como ya hemos visto, no lo descarta como cristiano. Usted es un cristiano verdadero si tiene a Cristo y el Espíritu Santo, arrepentido de sus pecados. No se desanime si no los hace, pero le digo algo con mucho amor, con mucho cariño. ¿Necesita usted un milagro? ¿Está enfermo? ¿Está enferma? ¿El hogar está muy mal? ¿El trabajo? Lo que sea. No recurra a los brujos, ni siquiera a su religión. Recurra al Señor Jesucristo. No busque sanadores y predicadores milagreros que son falsos. Ponga su fe directamente en el Señor Jesucristo. Él dijo, si algo piden a mi Padre en mi nombre, yo lo haré para que Él sea glorificado. Dele gloria a Dios, recurra al Señor Jesucristo y espere. Si usted es cristiano, el Señor le va a responder. Si usted no es cristiano, entréguese a Cristo para que Él le responda y concederá las peticiones de su corazón. Ese es mi deseo y oración y le agradezco mucho su atención. Dios los bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la primera parte de nuestro pastor que participó, gracias a Dios, en esta sección consultorio bíblico. Bien, hablemos de una parábola del Señor. Hoy trataremos una parábola en la cual solamente se habla de esta palabra en este versículo, que es la parábola del trigo y de la cizaña. Y dice la palabra de Dios en Mateo 13, versículo 24. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo, mas durmiendo los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue.
Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la cojamos, la cortemos? Y él les dijo: no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y el otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los sembradores: coged primero la cizaña y atadla en manojos para que sea quemada, mas recoged el trigo en mi alfolí. Bien, gloria a Dios. Primero era el campo de él. Dice el versículo 25 que se duermen los hombres, se duermen sus trabajadores, en el tiempo en el cual deberían de haber estado trabajando. Y pues este hombre, el dueño del granero, el dueño del campo, el dueño del alfolí, entendemos, tenía enemigos. No que lo haya buscado, simplemente tenía enemigos. Y el enemigo lo que hace no es quemar el cultivo que está haciendo, sino lo que hace es sembrar cizaña entre el trigo. Eso fue qué malvado, de acuerdo, para pues echar a perder el campo en donde se está trabajando. Bien, después empieza a crecer, por supuesto, con el paso del tiempo empieza a crecer el trigo, y al mismo tiempo empieza a crecer la cizaña al mismo tiempo. Y llegan las personas, los trabajadores, y le preguntan: ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tiene la cizaña? Pues viene porque pues ustedes se durmieron, pues sí, ustedes no estuvieron atentos, era responsabilidad de ustedes estar al cuidado. Y todavía preguntan: ¿por qué será que creció cizaña? Bueno, y les dijo, versículo 28, un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Bueno, una vez que ya hay un error de parte de los que siembran, ahora los que van a cosechar, los que van a cortar lo que está en los graneros, lo que está ahí en el campo, no el granero, en el campo, dicen: pues si quieres limpiamos todo el campo. Sería como un doble error, porque el dueño del campo les dice no, porque entonces matarían juntamente con el trigo la cizaña, y eso es lo que él no quería. Esta es una parábola perfecta que yo creo que en algún momento todas las hemos escuchado. El reino de los cielos, Jesús lo compara a un campo, y bendito sea Dios porque uno de los apóstoles le hace la pregunta: ¿y qué significa todo eso? Y bendito sea Dios porque lo hace, porque si no hubiéramos sacado 1000 interpretaciones, y sin embargo Dios, Jesús, que es Dios, nos lo explica. Versículo 36. Entonces, despedida de las gentes, Jesús se vino a casa, y llegándose a él sus discípulos le dijeron: decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. En su campo él tiene la buena simiente, y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, y la cizaña son los hijos del malo, así de sencillo. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Qué parábola tan preciosa, tan grande, de tanta enseñanza. Y dice ahí: de manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre sus ángeles, y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga para oír. Eso es brevemente la explicación que da Jesús, y doy gloria a Dios porque nos la da de manera perfecta, gracias a Dios. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesucristo. El campo es el mundo, como dice ahí. Las cizañas son los hijos del malo. La buena semilla son los hijos del reino. El enemigo es el diablo. La siega es el fin del mundo. A veces la gente se espanta y se angustia cuando escucha del fin del mundo. Bueno, si no ha hecho cuentas con Cristo, si no ha tenido en su corazón, pues le digo que sí. A veces solamente la gente piensa cuando viene terremotos, clama a Dios, o cuando ven algunas luces verdes en el cielo, se espantan, o cuando ven algo, un tornado, una situación así de grave, de emergencia, y claman a Dios, y después de eso simplemente se olvidan. No, le pido que por favor usted busque de corazón a Dios, porque pronto el Señor nos llamará a cuentas. Los segadores son los ángeles. Entonces entendemos que Jesucristo es el dueño del campo y del granero, del alfolí.
los hombres se duermen, los que están trabajando ahí se duermen. Quiero aplicarlo así. Dios no evangeliza hoy a través de los ángeles. Nos mandó a nosotros, la iglesia, el pueblo del Señor, hombres y mujeres y niños, al servicio de Él para llevar la gran comisión a la palabra de Dios a las personas que no lo conocen. Pero si nosotros nos descuidamos, si nosotros nos dormimos, pues el enemigo va a buscar rápido meter cizaña entre nosotros por estar concentrados en otras cosas, o como dice este pasaje, o dormir en algo que Dios nos dejó a nosotros para estar cuidándolo. Es entonces que viene la cizaña. Por esa es la razón por la cual a veces hay cizaña. Nosotros hablamos de una persona cizañosa y no sé si usted conoce a alguien así. No sé si alguna vez hemos hablado de alguien pues mal, ¿no? Una persona que busca siempre meterse entre la vida de otras personas para destruirlas, no para edificar, para aprovecharse de todos los beneficios, diríamos los nutrientes de la tierra, de ese lugar que era una tierra buena para cultivar, pero para sacar nuestras toxinas, porque tanto el trigo como la cizaña dan harina. Si las metiéramos todos en un granero o no sé cómo, donde parten ahí el granero para hacer la harina, las máquinas, saldría harina. No sé si blanca de las dos, pero la diferencia es que la harina del trigo, bueno, pues la comemos quizá todos los días en el pan, pero la harina de la cizaña es tóxica para los seres humanos. Los dos dan harina, pero causa esta diferencia y pues podría sernos de gran perjuicio. Tenemos nosotros que estar atentos, porque no estoy hablando de que una persona sea siempre cizaña, una persona sea siempre trigo, que debería de serlo, porque a veces cuando hablamos mal de las personas, pues estamos metiendo cizaña entre unos y otros. ¿Alguna vez ha hablado mal de alguien? ¿Alguna vez ha prestado oídos y simplemente ha comentado de alguien que pues ya nos había hecho daño y pues de una vez desahogo mi corazón de todas las cosas que tenía acerca de esta persona para que sepan la calidad moral de fulano? No, Dios nos ayude a siempre usar nuestra boca para bendecir, para alabar a Dios y no para destruir. Que los milagros que Dios haga en nuestra boca, porque no estamos tocando ese tema, pero Dios es el que hace milagros, como vimos en el primer pasaje, que nuestra boca, si no vamos a decir algo para edificar, mejor no lo digamos. Jamás, como pueblo de Dios, jamás debemos de burlarnos de nadie, por mucho que se merezca el sufrimiento que esté pasando por sus maldades, por su pecado, por su egoísmo. No, nunca. Siempre buscando ser de bendición y luchar unos por otros, buscando siempre ser de bendición. La cizaña y el trigo estaban en el mismo lugar, solamente que tienen dos destinos diferentes. Dice ahí que la cizaña son todos los que sirven de tropiezo, versículo 40 al 43. Y los que hacen iniquidad, esos son la cizaña. La pregunta es ¿cómo nos hemos comportado? La cizaña será quemada en el fuego, donde dice el texto que será el lloro y el crujir de dientes. No habrá esperanza más. Si la siega es el fin del mundo, como dice este texto, el fin del siglo, cuando venga el Señor, entonces estamos hablando de después del rapto, después de la batalla de Armagedón, una vez que una persona muera y esté en la presencia del Señor, ya no hay más esperanza. Después del rapto todavía quedan 7 años para salvarse, pero después de eso ya no. Entonces hay vida y esperanza. La siega es el fin de nuestras vidas también. Pero el trigo, los justificados por Cristo, los justos, resplandecerán como el sol en el reino del Padre. Se dice que el trigo, al ponerse, vamos a suponer que el sol está allá, yo pongo el trigo aquí, al ponerse el trigo ahí, se dice que el trigo hasta brilla si se pone así en frente del sol, en nuestra perspectiva. Pero si se pone la cizaña, no, es opaca y no se logra nada. Qué diferencia tan grande. Por eso termina el texto así: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Quizá a esto se refiera. El que tiene oídos, oiga, para oír, oiga. El que no sabe nada de cultivos como yo no lo sabía hasta que descubrí esto del trigo que brilla así, resplandece. Gloria a Dios, Dios lo aplica todo perfectamente. Crece la cizaña junto al trigo. Y una vez que crecen, los segadores, que en esta historia son los ángeles, no los que sembraron la semilla, no, sino los ángeles, dice,
le dicen al dueño del campo: ¿quieres que limpiemos todo el campo y pues arranquemos juntamente todo lo que está ahí? Y el amo les dice que no. Primero dejan que crezcan, que cada uno dé su color, el fruto que vaya a dar, y una vez que sea así, entonces ya tomen la cizaña para el alfolí, para el granero, y el trigo para ser quemada. ¿Sabe? Dios deja muchas veces crecer la cizaña en todo lugar, y no solamente en las iglesias, en las casas, en los trabajos, en las escuelas. En todo lugar hay gente cizañosa, y hay gente que en verdad quiere ayudar y quiere avanzar, y no se puede con esas personas aparentemente. Y en las cosas de Dios, Dios permite también que la cizaña crezca junto al trigo. Y si algo hemos tratado aquí acerca de cizaña, estamos hablando de las falsas doctrinas que se meten para destruir. Las falsas doctrinas que no son fundadas bíblicas, por eso son falsas doctrinas, así de sencillo. Y sin embargo, mucha gente, por no conocer la palabra de Dios, o por tener una iglesia cómoda a su criterio, o por no querer cambiar su vida, de dejar la maldad, mientras que la iglesia me apapacha mi pecado y nunca me señala y siempre me dice lo que quiero oír como si fuera un entretenimiento. Esa es cizaña. Y ahí estamos nosotros, escuchando ese tipo de sermones que no edifican en nada, no me llaman al arrepentimiento, no me llaman a la santidad, a buscar a Dios, a amar la palabra de Dios, a fundar lo que estoy predicando en la palabra de Dios, y por eso nos engañan. Y Dios deja que crezcan ese tipo de doctrinas y de gente cizañosa así para destruir. Dios nos ayude a nosotros a tomarnos de la palabra de Dios, porque Dios permite que crezcan, para que cuando cada quien crezca en el tiempo que el Señor quiera, pues los llame a cuentas. La explicación de por qué Dios no consume a la humanidad: porque pues hay pecado y hay destrucción y hay maldad, y las noticias normalmente son acerca de desgracias y de problemas y de violencia y de muerte, porque es lo que hay en nuestras ciudades, eso es lo que hay. Algunos ya hasta pusieron una parte final en donde hablan de algo bonito, algo de naturaleza, de que nació un panda o algo así, porque se dan cuenta que todo lo demás era para caer en pánico. Bueno, la explicación de por qué no consume Dios la humanidad está en 2 de Pedro 3:9, en la cual dice el Señor que por la paciencia el Señor está esperando hasta que la última persona antes del rapto se salve. Por eso Dios ha esperado para la siega. 2 de Pedro 3:9. Y el versículo 30 dice así: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: coged primero la cizaña, atadla a manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. La cizaña para ser quemada y el trigo para ser guardado en el granero. La pregunta es: ¿qué somos? ¿Trigo o cizaña? Proverbios 27:22 dice que aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo a pisón majados, no se quitará de él su necedad. Así es, aunque pongas ahí al necio o la cizaña junto al trigo para hacer en un mortero para hacer ahí el tratado, no dejará de ser cizaña. Tremendo, ¿no cree? ¿Qué somos? ¿Trigo o cizaña? Jesús dijo en Mateo 7:20: por sus frutos los conocerán. Nuestros actos, no nuestras intenciones, porque estamos llenos de buenas intenciones, no, nuestros actos, ¿qué demuestran? ¿Que somos trigo o que somos cizaña? El mismo Mateo capítulo 3 versículo 12, Juan el Bautista habla de que Dios tiene en su mano un aventador, en la cual otra hierba junto con el trigo, que es la paja, se quitará, porque solamente quede la paja. Quizás es otro tipo de estorbo, o quizás sea la paja del mismo trigo, y como ya lo necesita, pues entonces Dios solamente toma su fruto. Bueno, quizás esa es la razón por la cual Dios nos quita cosas que no entendemos y que nos estorban al criterio de Dios, sabiendo lo que necesitaremos mañana. Y por eso nos quedamos: ¿por qué me quitaste eso, Señor? Porque era paja para ti. Dios quiere que seamos solamente trigo. Quizás nos estorba, pues entonces quitemos también la paja. No hablo de los demás, hablo de usted y yo, y nosotros que estamos aquí. ¿Qué somos? Trigo o cizaña. Dios nos ayude a ponernos en las manos de Dios para siempre dar trigo.
El Señor nos da lo mejor del trigo, pero tenemos que agradecerle al Señor y ser fructíferos para la gloria de su alabanza. Tanto que nos ha dado Dios, tantos dones, tantas cualidades, tanta libertad que nos da en nuestra ciudad. Si tiene usted internet en este momento y la facilidad de abrir cualquier página, es una libertad que tiene muy grande, que otros países no tienen. Bueno, ¿qué hacemos con esa libertad? El Señor nos ayude a ponernos en las manos de Dios y honrarlo por siempre. Que Él lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿911, dónde es su emergencia? Amén. Gloria a Dios. Acompáñanos por favor en la siguiente oración. Amoroso Padre, tú dices que aquel que se va de su hogar es como un ave que deja su nido. Señor, mucha gente se ha ido de Coatzac, Señor, por muchas razones. Y aún en nuestras iglesias, aún nuestra amada iglesia Ágape así ha sucedido. Padre, vemos que los impíos no se van, esos están aquí, prosperan. Abre nuestros ojos, Señor, y ayúdanos a esperar en ti. Y que aquellos que se fueron, Señor, se estén congregando donde quiera que estén, en una iglesia verdaderamente cristiana. Y tú concedas, Señor, que regresen y que todo lo encuentren bien en sus nidos y nunca más vuelvan a irse, Señor. No permitas que uno más se vaya. Señor, te lo agradecemos porque nosotros estamos aquí. Tenemos el trabajo seguro, Señor, y estamos aquí confiados de que no nos vamos a ir. Aquí está nuestra mies, aquí nos conviene trabajar. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios. Dios los bendiga, que puedan tener trabajo aquí. Dios bendiga a nuestro gobierno también para que el Señor provea a través de ustedes el trabajo para ustedes también y para pues nuestras familias. Muchos se han ido por situación de trabajo, especialmente creo que son los jóvenes los que se van, ¿no? Normalmente. Que el Señor los bendiga ahí donde estén. De hecho hay hermanos que se reportan de otros lugares, nos saludan de otros lugares, pues porque
vivían aquí, pero por trabajo están así. Dios los bendiga. Nuestra iglesia tiene la bendición de invitarlos los martes a las 7 de la noche. Estamos en nuestro culto de oración. Los jueves en el culto general, donde hay predicación, a las 7 de la noche también. Los domingos a las 10 de la mañana la escuela dominical, y las 6 de la tarde nuestro culto general, donde predica nuestro pastor, y se transmite ese programa en internet. Por favor, acompáñenos. También alrededor de Coatzacoalcos hay misiones de nuestra iglesia, ¿verdad? Gracias a Dios, hijo. Estamos los martes a las 5 en Pajapan, los miércoles a las 6:30 en la petrolera de Mina, los jueves a las 10 de la mañana en Nanchital y los viernes a las 7 en Acayucan. Gracias a Dios. Los martes atrás de la escuela Donato Padua en Pajapan, los miércoles en la colonia petrolera calle 5 esquina calle 23, los miércoles en Revolución 3, jueves en Revolución 3, y los viernes en Javier Mina 606, y los sábados en la radio y en el periódico. Gracias a Dios, en la radio todavía estamos en EXA 101.7 de FM, al abrigo del Altísimo. Y también los sábados en Diario del Istmo, la columna de sociales, las secciones sociales, la columna Aguas de Reposo. Gracias a Dios. Estamos llegando al final de nuestro programa número 222. Gracias a Dios, agradecidos estamos con el Señor. Visite por favor nuestra página al abrigo del Altísimo 1.blogspot.mx. Por favor, están ahí los temas, están ahí los videos, están ahí escrito de nuestro pastor, y estamos para servirle. Queremos saludar a las personas que nos acompañaron el día de hoy, por favor. Sí, gracias, agradecemos mucho a Tani Marín, a María Karen Ramírez desde Manzanillo, Colima. Dios la bendiga mucho, hermanas. Laura Flores, Elena Vital, Liliana Rodríguez y Abelina Cruz González. Muchas gracias. Gracias a Dios. El Señor es bueno, gracias a Dios, estamos agradecidos con Él. Queremos despedirnos con unas últimas palabras antes de terminar con un versículo. Por favor. Bueno, el Señor Jesucristo habla de dos hombres que oyen la palabra de Dios, uno la obedece y otro no. El que la obedece lo compara con un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca, y aunque vengan vientos, lluvias, inundaciones, no va a caer porque está fundada sobre la roca. Pero el que la ignora, el que se burla y la desprecia, le compara con un hombre insensato que hace su casa sobre la arena, y vienen vientos, lluvias, inundaciones, golpean la casa y se cae. Es grande su ruina porque no estaba fundado en la palabra de Dios. Estamos aquí con la oración y el deseo de que usted funde su casa sobre la roca, y esa roca es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Queremos despedirnos con el Salmo 21 y 2, escrito está, Salmo de David. Te oiga Jehová en el día de conflicto, defiéndate el nombre del Dios de Jacob, envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Amén. No sabemos cómo está su vida en este momento, pero Dios sí. Quizá tiene usted una vida de conflicto ahorita mismo, o en la semana se le presentará algo así, ya lo ve venir. Bueno, clame a Dios. Amén. Él lo va a escuchar, y termina este texto: salva Jehová, que el rey nos oiga el día que lo invoquemos. Amén. Clame a Dios. Amén. Ruéguele a Él, postre su corazón, sus rodillas al mismo tiempo, si es que puede, pero sobre todo su corazón al Señor, y encontrará que Él le responderá con sabiduría y con perdón. Que el Señor lo bendiga. Amén. 911, ¿dónde es su emergencia? Recibí de
¿Dónde es su emergencia? ¿911? ¿Dónde es su emergencia?